Soy el maestro Carlos Apolo Delgado Rodríguez, estudiante del doctorado en educación, y esta presentación corresponde a la materia Seminario de Evaluación y Acreditación a cargo del doctor Amílcar Pérez Cañaveral. El título de este trabajo es Sistema Educativo Nacional, Reformas Educativas y Evaluación Educativa en México, presentado desde la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, en junio del 2026. Y pues en esta exposición abordaré un tema central para comprender la educación actual en nuestro país, la forma en la que está organizado el sistema educativo nacional, los cambios que ha tenido a través de las reformas educativas y el papel que ha ocupado la evaluación dentro de estos procesos. Y pues este análisis pues es importante porque la evaluación no solamente aparece en exámenes o en calificaciones de los alumnos, sino que también es parte de una organización escolar, en las políticas públicas, en la gestión institucional, en la formación docente y pues en los procesos de acreditación y de mejora continua. Para iniciar, primeramente es necesario reconocer pues que la educación en México forma parte de un sistema bastante amplio y sobre todo muy complejo. No se trata únicamente de lo que ocurre dentro del aula, sino de una estructura donde participan autoridades educativas, instituciones, docentes, directivos, estudiantes, padres de familia, planes de estudio, leyes, programas y pues sobre todo obviamente los procesos de evaluación. En esta presentación se abordarán cuatro grandes elementos. El primero es el Sistema Educativo Nacional, que es entendido como la estructura que organiza la educación en México y que permite hacer efectivo este derecho a la educación. El segundo elemento son las reformas educativas recientes, ya que pues a través de ellas se han modificado aspectos importantes como la obligatoriedad de ciertos niveles educativos, la evaluación docente, la mejora continua y los enfoques pedagógicos. El tercer elemento corresponde a los conceptos de evaluación, calidad educativa y mejora continua. Estos son indispensables para comprender esta materia. Y finalmente se va a revisar la historia y los periodos de la evaluación en México. Esto para entender cómo la evaluación ha pasado de enfoques más administrativos o de una mediación hacia una perspectiva un poco más formativa, contextualizada y más orientado hacia la mejora. El Sistema Educativo Nacional, también conocido como SEN, puede entenderse como el conjunto articulado de elementos que hacen posible la educación en México. Dentro de este sistema se encuentran las autoridades educativas, quienes son los que diseñan las políticas, las normas y los lineamientos, y las instituciones públicas y privadas que ofrecen los servicios educativos, los docentes y directivos que llevan a cabo la tarea pedagógica y organizativa, los estudiantes, que son el centro del proceso educativo, y las familias que también cumplen un papel fundamental en el acompañamiento de los aprendizajes. Aquí hay que dejar algo claro. Los estudiantes como tal ya no son los que están en el centro del proceso educativo, sino el contexto que rodea a los estudiantes. ¿Qué quiere decir? Que aunque el contexto sea lo que está en el centro en esta última reforma educativa, obviamente estamos hablando del contexto de los mismos estudiantes. Por eso se menciona que los estudiantes siguen siendo el centro del proceso educativo. Además, el sistema incluye los planes y programas de estudio, los recursos materiales, la infraestructura, los libros de texto, los procesos de formación docente, las normas educativas y los mecanismos que se van a llevar a cabo en las evaluaciones. El sistema educativo nacional se organiza principalmente en tres grandes niveles: la educación básica, la educación media superior y la educación superior. La educación básica, como lo podemos observar aquí, comprende el preescolar, primaria y secundaria. Este nivel es fundamental porque ahí se construyen las bases, como su mismo nombre lo dice, educación básica. Se construyen las bases del desarrollo académico, social y humano de los alumnos. Por ejemplo, en primaria se fortalecen aprendizajes esenciales como la lectura, la escritura, el pensamiento matemático, la convivencia, la identidad, la participación, la formación de valores. Desde mi perspectiva, el sistema educativo nacional tiene un reto de organizar que todos los alumnos reciban una educación con equidad,
sin importar el contexto en el que estén, sin importar su contexto económico, cultural, familiar. Y pues esto para lograrlo, pues no basta con que existan escuelas nada más en cualquier lugar, sino que pues también se requieren que estas escuelas tengan unas condiciones dignas, que los docentes estén constantemente preparándose, que tengan el material suficiente, que lleven un acompañamiento institucional, directivo de las autoridades y que las políticas educativas realmente sean eh, las necesarias y que lleguen al aula. Las reformas educativas en México pues han marcado cambios muy importantes en la forma de organizar, administrar y comprender la educación. Por ejemplo, en 1992 se impulsó la descentralización educativa. Este proceso consistió en transferir a los estados una parte importante de la gestión de los servicios educativos. La intención era prácticamente acercar que la administración educativa estuviera en cada una de las entidades federativas, aunque pues en la práctica también generó otros retos porque no todos los estados tienen las mismas capacidades y sabemos que no tienen los mismos contextos, entonces los recursos son limitados y las condiciones para atender el sistema educativo pues son distintas. En el 2002 se estableció la obligatoriedad de la educación preescolar. Esto representó un avance importante porque se reconoció la importancia de la primera infancia y amplió el derecho educativo desde edades más tempranas, desde las edades en las que se reconoce que los niños es necesario que tomen ya una educación más organizada. En el 2012 se declaró la obligatoria la educación media superior, pues con ello se busca ampliar las oportunidades educativas para los jóvenes y aparte fortalecer la preparación académica, ciudadana, laboral, de valores hasta una edad más avanzada. En el 2013 se impulsó una reforma educativa centrada en la calidad, la evaluación del docente y el servicio profesional docente. Esta reforma fue una de las más debatidas, que causó un poco más de controversia porque vinculó la evaluación con procesos de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia del magisterio. Para muchos de nosotros como docentes, la evaluación pues empezó a percibirse como un mecanismo de presión laboral más que como una herramienta de mejora en el aspecto pedagógico. En el 2019 se modificó nuevamente el enfoque educativo con la nueva escuela mexicana, la mejora continua y, entre comillas, la revalorización del magisterio. Esta reforma intentó dejar atrás una visión un poco más punitiva de la evaluación y avanzar hacia una evaluación más diagnóstica, formativa y orientada al fortalecimiento profesional. Y pues finalmente en el 2022 se presentó el nuevo plan de estudio para educación preescolar, primaria y secundaria con un enfoque más humanista, comunitario, inclusivo y un tanto contextualizado. Aquí yo pongo una de las referencias de Reimers, donde menciona que las reformas educativas en México pues han buscado ampliar las oportunidades educativas, pero su aplicación ha enfrentado retos importantes como la falta de continuidad entre gobiernos, la coordinación entre autoridades federales y estatales, la capacidad real de las instituciones para llevar estas políticas a la escuela. En pocas palabras, pues en México seguimos enfrentando barreras políticas para llevar a cabo los planes y programas como se deberían de llevar con una continuidad para ver realmente mejoras en el sistema educativo nacional. Para comprender el tema es necesario revisar algunos conceptos centrales. La evaluación educativa es un proceso sistemático y continuo que permite recopilar información para tomar decisiones. No debe entenderse únicamente como una calificación o como un examen, sino como una herramienta que ayude a identificar qué se está logrando, qué dificultades existen y qué acciones pueden implementarse para mejorar. La evaluación institucional se refiere al análisis del funcionamiento de una escuela o institución educativa. Aquí no solo se revisan los resultados académicos, sino también la organización escolar, el liderazgo directivo, los recursos disponibles, la participación de las familias, el ambiente escolar, el cumplimiento de metas y pues obviamente las condiciones del contexto en donde éste se esté desarrollando. La acreditación es un reconocimiento formal de que una institución o programa educativo cumple con ciertos criterios establecidos de calidad. Este proceso permite valorar si una escuela, universidad o programa académico cuenta con las condiciones necesarias
para ofrecer un servicio educativo pertinente y que sea confiable. La calidad educativa es un concepto amplio. Desde mi punto de vista, aquí no se reduce a obtener buenos resultados en pruebas o indicadores. Una educación de calidad debe de ser más pertinente, debe ser equitativa, inclusiva y sobre todo significativa para quien se esté aplicando. Es decir, pues debe responder a las necesidades reales del estudiante y considerar el contexto en el que se aprende. Por último, la mejora continua implica utilizar una evaluación como una herramienta permanente para fortalecer los procesos educativos. No se trata nada más de evaluar solo por cumplir un requisito, sino de revisar la práctica, identificar áreas de oportunidad y tomar decisiones que principalmente ayuden a mejorar. Uno de los temas más importantes de las lecturas es el análisis de la calidad educativa y su relación con el trabajo docente. Desde la perspectiva de Anaya Torres, por ejemplo, el discurso de la calidad educativa ha sido promovido por organismos internacionales y se ha relacionado con conceptos como eficiencia, productividad, indicadores, medición de resultados y rendición de cuentas. Aquí el problema aparece cuando la calidad educativa se entiende solamente desde una lógica técnica o administrativa. ¿Qué quiere decir? Pues cuando se piensa que una escuela es de calidad únicamente porque cumple con ciertos números, determinado nivel, formatos, pruebas, evidencias, pues esta visión puede generar una presión significativa sobre el mismo docente y sobre los directivos, porque muchas veces se exige cumplir con indicadores sin considerar realmente las condiciones reales en donde se está trabajando. Por ejemplo, no todas las escuelas cuentan con la misma infraestructura, no todas las escuelas tienen la misma conectividad, no todas las escuelas tienen los mismos materiales, el mismo apoyo familiar y obviamente no todas las escuelas tienen el mismo contexto social. Cuando la evaluación se aplica de manera descontextualizada, se corre el riesgo de responsabilizar únicamente al docente de problemas que en realidad son mucho más amplios, mucho más complicados y estructurales. El aprendizaje de los alumnos no depende solamente del maestro, sino también de sus condiciones familiares, sociales, económicas, emocionales, eh, todo lo que lo rodea, todo lo que rodea al estudiante. Por eso es importante hablar de calidad educativa, hablar de condiciones laborales del docente, infraestructura, carga administrativa, la formación continua, el acompañamiento pedagógico, los recursos disponibles que tienen y sobre todo el bienestar escolar de los alumnos, de las familias. Entonces la calidad educativa es necesaria, sí es necesaria, pero debe buscarse, pero no puede exigirse de forma justa si no se conocen, si no se reconocen las realidades de cada escuela y de cada comunidad. La evaluación educativa en México se encuentra respaldada por un marco normativo que orienta el funcionamiento del sistema educativo nacional, por ejemplo, el artículo tercero, que establece el derecho a la educación pública, la Ley General de Educación, que regula la organización y funcionamiento del sistema educativo nacional, la ley reglamentaria del artículo tercero en materia de mejora continua, que plantea una visión de evaluación orientada hacia el diagnóstico, el fortalecimiento institucional y a la mejora de los procesos educativos. Y también está la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, que regula el ingreso, la promoción, la formación y el reconocimiento del personal docente. Y finalmente pues tenemos el Plan de Estudios 2022, que es el actual, que orienta estos enfoques pedagógicos y curriculares de la educación básica. En conjunto, pues estas normas muestran que la evaluación debe formar parte como de un proceso de mejora continua y no nada más de un control completamente administrativo. La evaluación educativa en México ha cambiado pues con el paso del tiempo. Podemos identificar 5 periodos generales. El primer periodo pues es la expansión educativa, en donde la principal preocupación era ampliar la cobertura, construir escuelas, alfabetizar a las personas y garantizar que más niños y niñas puedan acceder a la educación básica. En el segundo periodo, pues corresponde a la planeación y modernización. Aquí comenzaron a cobrar un poquito más de importancia la administración educativa, la eficiencia, la organización institucional, el descentralizar a la educación y la evaluación pues ya empezó a verse como parte de los procesos de planeación y de seguimiento. El tercer periodo se relaciona con la evaluación externa y la mediación. En esta etapa tomaron fuerza las pruebas estandarizadas como PISA, como todas las pruebas que nos enviaban desde organismos internacionales.
y pues se hacían las comparaciones entre países y la evaluación comenzó a utilizarse más bien para medir aprendizajes, comparar resultados y pues generar una información sobre el desempeño del sistema educativo. El cuarto periodo pues es la evaluación ligada al desempeño docente. En este momento pues se hizo especialmente visible con la reforma del 2013 cuando la evaluación se relacionó directamente con el ingreso, promoción, reconocimiento y sobre todo la permanencia del personal docente. Esto pues obviamente genera una tensión porque muchos maestros se sintieron o sentimos que la evaluación tenía más bien un carácter muy punitivo. En el quinto periodo corresponde la evaluación formativa y la mejora continua. Este enfoque busca que la evaluación sirva para retroalimentar, acompañar y tomar decisiones pedagógicas. En lugar de evaluar solo al final o para asignar una calificación, se pretende evaluar durante el proceso para identificar avances, dificultades y qué necesidades tenemos de apoyo o de mejora. Desde aquí, desde mi punto de vista, este enfoque formativo es más pertinente porque permite que la evaluación se convierta en una herramienta para la mejora de la enseñanza y del aprendizaje y no necesariamente una amenaza para los docentes o para los estudiantes que genere una tensión y que esta tensión se convierta en una barrera del aprendizaje. Para fortalecer aquí la interacción, pues planteo cinco preguntas que permitan reflexionar sobre el papel de la evaluación en el sistema educativo. La primera pregunta es, ¿la evaluación educativa debe servir principalmente para medir resultados o para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje? Esta pregunta es importante porque muchas veces se ha entendido la evaluación como una medición, pero también puede verse como una oportunidad para mejorar de la práctica educativa. La segunda es qué riesgos existen cuando la calidad educativa se reduce únicamente a indicadores, pruebas o resultados numéricos. Bueno, pues aquí es importante que pensar que los números pueden aportarnos información, pero no siempre nos dan un contexto completo de toda la realidad de una escuela. Aquí la tercera pregunta, ¿cómo pueden evaluarse una escuela tomando en cuenta su contexto social, económico y cultural? Bueno, esta pregunta es complicada, pero permite reconocer que no todas las escuelas trabajan bajo las mismas condiciones, por lo que la evaluación pues debe de ser contextualizada y no estandarizada, y principalmente en nuestro país, que es un país mega diverso en cuestión de contextos, en cuestión de condiciones geográficas, que no se puede llevar la evaluación bajo las mismas condiciones. Bueno, la cuarta pregunta, ¿qué diferencia existe entre una evaluación punitiva y una evaluación formativa? Bueno, una evaluación punitiva pues se centra en señalar errores o sancionar, y una evaluación formativa pues busca acompañar, retroalimentar y su principal objetivo, mejorar. ¿Cómo puede la acreditación educativa ayudar a fortalecer la calidad institucional? Esta pregunta pues nos lleva a pensar que la acreditación no solo es un trámite, sino como un proceso que puede ayudar a ordenar y a mejorar el funcionamiento de cualquier institución educativa. Y para concluir, pues podemos decir que el sistema educativo ha pasado por diversas reformas que han buscado ampliar las oportunidades educativas, ha buscado mejorar la calidad, ha buscado fortalecer la equidad, pero las reformas educativas no siempre logran sus objetivos por el simple hecho de estar escritas en una ley. A mi parecer, para que realmente impacten en las escuelas, pues se necesitan recursos, se necesita acompañamiento, se necesita una formación real, docente, se necesita una continuidad, porque por ejemplo aquí por cuestiones políticas, en el cambio de partidos o en alternancia, no existe una continuidad por meros pensamientos políticos. Se necesita una coordinación institucional y se necesita una sensibilidad real a los contextos, se necesita una aceptación a la realidad geográfica y contextual de nuestro país, en donde se tome en cuenta realmente los contextos del norte a sur en nuestro país. Y pues la evaluación educativa pues debe de entenderse realmente como una herramienta de mejora y no únicamente un mecanismo de control o no un mecanismo de rendición de cuentas hacia las autoridades educativas. Cuando la evaluación se utilice de manera adecuada, pues nos va a permitir conocer realmente la realidad de las escuelas, identificar cuáles son las necesidades de cada una, nos va a permitir fortalecer la práctica de los docentes y nos va, por ende, a mejorar los aprendizajes de los mismos estudiantes.
Entonces, la acreditación pues también puede contribuir directamente en la calidad de las escuelas, siempre y cuando pues esta se entienda como un proceso serio, de revisión, de mejora, de fortalecimiento, y no solamente como un requisito administrativo. Y pues en general considero que la evaluación y la acreditación sí deben de ser formativas, deben de ser justas, contextualizadas, éticas y orientadas a la mejora continua. Todo esto pues abonando a la reforma actual, pues debe de tener una mirada educativa, una mirada humanista, que evaluar no signifique castigar, sino comprender la realidad de cada uno de los estudiantes, la realidad de cada una de las escuelas, para tomar mejores decisiones, mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, y por ende mejorar las condiciones generales de la sociedad. Y pues aquí presento las referencias que se utilizaron para esta presentación. Muchísimas gracias por su atención.